Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a gozarnos. Filipenses capítulo 2 y el verso número 5 hasta el verso número 11 vamos a leer. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí sabe cuál es el nombre? En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Ya lo tenemos todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice el verso 6? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué más sigue diciendo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí vamos a leer y le voy a invitar a que tome su asiento. Una vez más, ¿qué dice la palabra del Señor? Filipenses capítulo 2 y verso número 5. ¿Qué dice, hermanos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos, y lo que dice el verso 5 es algo bien especial, y que espero que Dios en este día ministre nuestras vidas de una manera muy especial. Y miren lo que dice Pablo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léanlo, por favor. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros. O sea, Pablo, imagínese a Pablo, no le digo que en un escritorio, en una mesa por ahí, sentado escribiendo, y seguramente porque la carta está dirigida a los que están en Filipos, y si está dirigida a los que están en Filipos, seguramente Pablo en ese instante, en ese momento, estaba escribiendo la carta con aquel grupo de hombres y mujeres que habían aceptado a Cristo, pero que estaban en cierta región, en esa área de Filipos. Y Pablo le dice: haya pues en vosotros. Y me imagino a Pablo escribiendo, ciertamente en un papel o en un papiro,
plasmando lo que Dios le estaba dando a él. Y lo que Dios le estaba dando era que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene que sentir lo mismo que sintió el Señor. Pero aquí, aunque lo leía, le preguntaba al Señor: y Señor, ¿qué sentiste? Porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos leerla de una manera humana o podemos pedirle al Señor que nos revele su palabra y que nos muestre lo que Él sintió. Porque Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿qué sintió Cristo, hermanos? ¿Qué sintió el Señor? ¿Qué sintió el Señor que lo movió? Siendo el Rey de Reyes, siendo el creador de todas las cosas, no tenía necesidad alguna de venir a padecer lo que padeció por mí en la cruz del Calvario, porque Él era Dios. Pero hablando con el Señor, a mí me da mucho por de pronto poner atención a la palabra, pero dejar que el Señor me tome y me lleve y darle rienda suelta al Señor en mi corazón y sentir lo que Dios quiere ministrar a mi vida para poder compartírselo a ustedes. Y me gusta enumerar las cosas de una manera imaginaria, si usted quiere. Pero ahí mismo, el verso 5, Pablo está diciendo: haya pues en vosotros, ¿qué, hermanos? El mismo que. ¿Qué entendemos ahí? Que debemos sentir lo mismo que sintió el Señor. Pero aquí la pregunta es: ¿qué sintió el Señor? ¿Qué sintió el Señor? Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 9, empieza a leer del verso 35, 36, 37. El verso 35 dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas predicando en la sinagoga de ellos y enseñando el evangelio del reino. Y dice que al ir por ahí vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. En otras palabras, que vio unos por allá, otros por acá. Allá estaban cada quien en su rincón, cada quien de pronto en una área. Y estaban todos, dice, desamparadas y dispersas. Dice, como ovejas que no tienen pastor. No está diciendo que no había pastor. Está diciendo que los que estaban ahí de pronto no tomaban la importancia de cuidar al pueblo del Señor. Y si hay algo que Dios tiene siempre contra los líderes, es de pronto que no
se prestan en las manos del Señor para atender al pueblo de Dios. En Oseas nos dice la palabra, el Señor dirigiéndose al sacerdote, dirigiéndose a los líderes, dice: mi pueblo perece porque les faltó conocimiento. En otras palabras, los líderes que estaban ahí no estaban haciendo el trabajo. Y como no había líderes, aunque humanamente hablando, que pudieran hacer algo, lo primero que el Señor siente desde antes de la fundación del mundo, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo que iba a haber un pueblo gentil, que no había esperanza alguna para el pueblo gentil. Si los judíos, los israelitas estaban batallando, olvídese de nosotros los gentiles. Y como nadie podía hacer nada, de pronto Él tuvo que planear, tuvo que trazar un plan divino por el cual nosotros pudiéramos venir a los pies de Cristo y ser salvos. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué sintió el Señor, hermanos? En el verso 37 habla de compasión, que prácticamente, pero vamos a ver lo que es la compasión del Señor. ¿Le parece bien? Mire, como le digo, me gusta tal vez enumerar las cosas. Y leemos el verso 5, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice: haya pues en vosotros. ¿Qué le parece si tomamos la palabra del Señor para nosotros en este día? En otras palabras, Dios nos está diciendo: a ustedes, los que están reunidos este día en la iglesia del cuerpo de Cristo, que está ubicada en la ciudad de Bell Garden, dice el Señor: haya pues en vosotros. ¿En quién, Señor? En ustedes. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero mire, lea, alguien que me lea el verso 6, por favor. Mire lo que dice el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Alguien que me lo lea. Fíjese bien. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso es lo primero. Y le digo que me gusta enumerarlas. Por alguna razón Dios me lo pone de esa manera. Pero lo primero que el Señor hace es que no estima o no estimó el ser igual a Dios. Dice: el cual, siendo en forma de Dios. En otras palabras, Pablo, cuando está escribiendo, seguramente veía al Señor Jesús o traía a la memoria todo lo que el Señor hizo en esta tierra. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nos vamos a detener aquí poquito, ¿le parece bien? Porque ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que nosotros tiene que haber el mismo sentir que sintió el Señor. Y lo primero que nos dice el verso 6, que nos dice Pablo, que el Señor no estimó el ser igual a Dios, no se aferró. Hermanos, Él era Dios, el Dios manifestado en carne. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué está diciendo esto?
Está diciendo que de pronto, por ejemplo, Nehemías en el verso 5, él está hablando con Dios. Y cuando está hablando con Dios, se dirige a Dios, dice: el Dios fuerte, grande, fuerte, temible. Está hablando que todo su poder, o sea, él era el mismo Dios. Y aunque era el mismo Dios, no se aferró a que era Dios. ¿Sí me está comprendiendo? No se aferró a él mismo. Dijo él: de pronto yo soy Dios, pero hago esto de pronto no porque sea Dios. Él tomó una actitud preciosa y no se aferró a ser el mismo Dios. Él pudo haber dicho: estos no merecen la pena. Él pudo haber dicho: ¿para qué me voy a sacrificar por estos que son pecadores? Él pudo haber dicho: estos no tienen remedio, les quito la vida, me hago un pueblo nuevo. Mas sin embargo, hizo eso, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si está usted entendiendo, está comprendiendo esto. Es algo hermoso. Lo primero que hace el Señor, lo primero que nosotros, alguien puede decirme: hermano, pero es que nosotros no somos Dios. Y está en lo correcto, no somos Dios. Pero muchas veces estimamos nuestra vida, nuestras comodidades, nuestros sentires, y tenemos una prioridad para nosotros mismos. No sé si me está comprendiendo. Mire, por decirlo, y es un ejemplo para que me pueda comprender, pero ministerialmente yo he aprendido que primero está el Señor antes que nuestra comodidad. Y lo que yo he aprendido de pronto, que en lugar de comprar unas sillas muy cómodas, lujosas, preciosas, pues de pronto ministerialmente hay veces que se han conseguido sillas regaladas de láminas todas chuecas por ahí, algunas de ellas. Y ministerialmente nuestro pastor, de cierta forma, hay veces que nos ha metido a nosotros y no nos hemos dado cuenta en esa línea de no aferrarnos a nuestro ser, a nuestra comunidad, a lo que nuestra carnita nos pide. ¿Sí me está usted comprendiendo ya poco a poquito? Porque la palabra del Señor dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí dice así la palabra del Señor? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y eso es algo hermoso. En primer lugar nos dice el verso 6: el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué está diciendo? Que era Dios. Y él pudo dar muchas órdenes y estar en la mejor comodidad. ¿Sí me está comprendiendo? Pero antepuso eso, poder, esa gloria, eso divino, y no se aferró a que era el mismo Dios. Y tenía algo más en mente: el despojarse. Primero, no se aferró a su poder. Mira, hace años, en el año 2010, busco de alguna forma que el Señor me dé la gracia para transmitirte el mensaje. En el año 2010, Dios me estaba bendiciendo materialmente, económicamente, de tal manera que yo tenía mi propio negocio,
tenía una compañía, aunque nada más eran 2 trailers, pero era una compañía. Y uno manejaba yo y otro tenía un chofer. Y Dios me estaba bendiciendo materialmente. Con eso que me estaba bendiciendo el Señor, pude comprarme otra casita, aunque estaba pagos, por supuesto. Y después de esa casita compré otras 2 casas en San Antonio. Y entré en el negocio de las rentas de las casas. Y Dios me estaba bendiciendo materialmente. En la casa que Dios me concedió, como tengo una familia un poquito grande, cada uno de mis hijos tenía su propia recámara. La casa tenía alberca. ¿A dónde va, hermano? Que hubo un momento en mi vida, hermanos, que gracias al sacrificio y al esfuerzo y a la sabiduría de Dios, Dios me bendijo y me prosperó materialmente. ¿Sí me está comprendiendo hasta acá? Y hay veces que uno se aferra a las cosas materiales. Y en el año 2010 muere mi padre, y al estar mi padre y yo en el funeral, ahí en el panteón, vi una multitud de gente grande que había acompañado a mi padre, que lo conocían por muchos años. Y yo sentí algo en ese momento. Cuando vi toda aquella gente, algunos con la botella porque eran compañeros de mi papá de jarra. Y ahí había familiares, amigos, y todos sin Cristo. Y algo me tomó en ese momento. Le digo que algo me tomó porque humanamente yo dije, tal vez no haga. Pero algo me tomó que me hizo que me subiera de pronto a un costado, porque nada más era tierra ahí, pero a un costado de donde enterramos a mi padre estaba una caja, o lo que es ¿cómo se llama? El féretro ahí que está ahí en el panteón. Y aparte subía a otro más alto, y me subí hasta lo alto de aquella lápida que estaba ahí. Y ahí les empecé a predicar la palabra del Señor. Ahí les empecé a hablar. Pero ¿sabes qué fue lo más tremendo? Que algo tomó control de mi vida. Que cuando regresé acá a Estados Unidos, ya no quería nada con los negocios. Ya no quería nada con las casas. Y es lo que quiero que me vayas comprendiendo. Esto solamente es Dios el que hace las cosas. No crea que uno es muy especial. No, el especial es Cristo. Pero Él mora dentro de nuestro corazón. Y debemos experimentar lo mismo. Debemos sentir lo mismo que sintió el Señor. No sé si me está comprendiendo. Cuando yo regresé acá a Estados Unidos, estuve un mes, todo el mes de febrero del año 2010, en el hospital con mi padre. Y en el hospital, ahí mismo en el hospital, el primer día que llegué al hospital y que estuve con mi padre, yo iba dolido. Estaba perdiendo a mi padre. De pronto se me estaba escapando la vida a mi padre.
Y yo me puse a orar el primer día que llegué al hospital. Me puse a orar por mi padre. A mí no me importó de pronto si estaba alzando la voz. Yo quería gemirle al Señor. Quería pedir por mi padre en ese momento, que Dios tuviera misericordia. Y por tantas veces que le había hablado y de pronto se resistía por el vino, por el alcohol, de pronto, y no quería aceptar. Pero le dije: Señor, en este día, Padre, si te lo vas a llevar, que se le vaya, Señor, pero que se vaya contigo y no que se vaya a la condenación eterna. Señor, concédeme el privilegio de ver el corazón de mi padre rendido a ti, Señor. Oré al Señor, y cuando estaba terminando le dije: Padre, hoy puede ser el último día que estás en esta tierra. Y tienes que tomar una decisión: o te vas al infierno o te vas a la gloria con el Señor. Pero la decisión es tuya. Y ese día mi padre aceptó al Señor. Yo lo hice todo con mis ojos cerrados. Nada más cuando le pregunté y aceptó al Señor. Ese fue el último día que mi padre pudo hablar. Pero era lo único que necesitaba el Señor. Cuando abro mis ojos y volteo a ver a la puerta, hermano, la puerta, había muchas personas ahí. Y yo me asusté, porque dije: ¿qué escándalo estoy haciendo en este lugar? Pero a mí me importaba el alma de mi padre. ¿Sí me está usted comprendiendo? Y yo sentí que me iban a sacar. Como vi tanta gente y de pronto se abrió paso el enfermero, dije: seguro me sacan de este lugar. Y el enfermero venía a ver qué es lo que estaba pasando. Y nada más se quedó parado y volteó a ver a todos los que estaban ahí. Y se regresó y se salió. Y dentro de la gente que estaba ahí había una joven que alzó su voz y me dijo: Padre. Creyó que era un padre. Padre, ¿será que puede venir a orar por mi familiar, que también se me está muriendo? Y el Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo primero, hermano, que el Señor sintió, de acuerdo a la palabra del Señor, no estimó el ser igual a Dios. No estimó esto como algo que aferrarse. Pero era Dios. No sé si me está comprendiendo. Era Dios. Era poderoso, era grande, era y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue siendo el Todopoderoso. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela como que cree que el Señor está en medio nuestro. Era el mismo Dios y no tenía ni una necesidad de batallar con nosotros. ¿Me está usted comprendiendo esto? Era el Rey, el dueño de todo el oro y de toda la plata. No nos necesitaba a nosotros, si nada más le damos problemas. Y te pongo el ejemplo que te estoy dando, porque muchas veces, hermanos, hay veces que yo he actuado y no he actuado como el Señor quiere que actúe, porque pongo primero mi necesidad, lo que yo necesito. Cuando hay problemas en los matrimonios, como el hombre o la mujer no quieren batallar con el cónyuge, mejor me divorcio.
está poniendo primero lo suyo y no está poniendo primero a Dios. Y tenemos que sentir lo mismo, que ya no aguanto. Es porque no nos metemos a la presencia de Dios. Porque si nos metemos a la presencia de Dios, vamos a sentir lo mismo. Y a sentir lo mismo, vamos a querer de pronto sufrir lo mismo que sintió el Señor. Pero muchas veces, de pronto, uno se pone primero mi comodidad, mi bienestar. ¿Será que ya me estoy volviendo loco?, dice el pastor. ¿O es una verdad esto? El Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No dijo: soy yo, ¿por qué voy a batallar? No. Hizo su sentir a un lado. Y esto es algo hermoso, hermanos. ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque uno de los dos no siente lo mismo que el Señor? Y dicen: ya, ¿para qué estoy batallando? Que se vaya por allá. Y tantas cosas. Yo creo que conocemos muchos matrimonios que están ahora viviendo, que se han divorciado. Y todo por no sentir lo mismo. Porque si sentimos lo mismo, vamos a buscar hacer lo mismo que el Señor. Nos vamos a despojar. El Señor se despojó a sí mismo. Si estamos comprendiendo, lo primero que siente el Señor es: no se aferra a su poder, no se aferra a que Él es Dios. Lo segundo, se despoja, se quita la capa de poder, de gloria, de autoridad y la hace a un lado. Y padece por nosotros, los pecadores. Cuando yo te pongo el ejemplo de mi vida personal, yo te digo que cuando yo sentí que las cosas iban viento en popa, dicen por allá en México, cuando las cosas me iban mejor, cuando creía que el Señor me iba prosperando y prosperando y prosperando, en ese tiempo llegué a comprarme una Ven y una Pickup nueva del año en efectivo, uno tras otro, hermano, porque Dios me estaba bendiciendo. Pero cuando Dios puso en el corazón, estando yo allá en México, cuando vi la necesidad de toda aquella gente, dice Pablo que todas las cosas que eran ganancia para él, las estimaba como basura, como pérdida, por amor a Dios. ¿Sí me está usted comprendiendo esto? Es más, vaya al capítulo 3 para que vea que Pablo tuvo el mismo sentir que el Señor. No era Pablo, era el Señor en Pablo. Porque uno no puede hacer nada si de pronto no es Cristo en nosotros. Y si de pronto no sentimos lo mismo, es porque necesitamos pasar al altar, necesitamos buscar al Señor en ayuno y oración, necesitamos clamarle al Señor para que el Señor nos llene con su presencia, para que podamos sentir lo mismo que sintió el Señor, que nos duela, que haya compasión acá dentro de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Dios.
Ve por favor a Filipenses. Nos estamos gozando con la palabra del Señor, hermanos. Filipenses capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Fíjense bien qué dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Ahí deténgase. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tuvo el mismo sentir que tuvo Jesús. ¿Está yendo conmigo aquí? Porque lo que tenía valor humanamente para él, hablando, toda su gloria, todo su reconocimiento humano, el ser reconocido por la comunidad judía, el tener un lugar especial dentro de la comunidad judía, dice, todo eso, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Lo que Pablo está diciendo es que tenía el mismo sentir que tuvo el Señor. Que todo ese reconocimiento, que todo eso que podía tener humanamente, no valía nada. Lo hacían a un lado. Y eso es, hermano, lo que debemos sentir todos los que hemos recibido a Cristo. Poner en primer lugar a Dios. Pablo, cuando usted lee, vaya por favor desde el verso 4. Filipenses capítulo 3, verso 4. ¿Qué dice? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire lo que dice enseguida. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Me quedan cortitos. Yo más. Y empieza a dar la lista de lo que se sentía orgulloso, de lo que sentía que le daba valor, de lo que sentía que le daba un prestigio ante la sociedad judía, que lo hacía sentirse orgulloso. Pero dice, todo cuantas cosas eran para mi ganancia. En otras palabras, vino Cristo. Cuando iba rumbo a Damasco, iba con poder, con su gloria, llevaba a personas a su mando. Y dejó todo aquello que le ofrecía y puso primero a Dios. ¿Está usted yendo conmigo? Dios le está revelando lo mismo que muchas veces necesitamos, dejar nuestro ego, nuestro orgullo y dejar que sea Dios primero. Pablo dice, todo aquello que era ganancia. Cuando aquella joven me dijo, padre, ¿podría orar? Yo pensé que me iban a sacar. Nunca esperé que me fueran a decir, venga a orar por mi familiar. Y esa noche ya estaba haciendo estudios en los hogares de algunos de los que estaban ahí, que no conocía. Pero ya les estaba llevando el mensaje. Ya les estaba hablando de que hay un Dios todopoderoso. Ya les estaba hablando que necesitaban recibir a Cristo, aceptarlo, por si algún día llega el tiempo de su partida, estemos listos para estar por una eternidad en gloria, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final del mes, cuando estaba enterrando a mi padre, que Dios me tomó y me subió a aquella lápida, ya como que ya no me importó nada. El que tuviera casas, como que ya no me interesó que tuviera unos camiones. Pero no es sencillo, hermanos.
Porque yo tenía una familia, tenía a mi esposa y tenía 4 hijos que estaban ellos impuestos, estaban acomodados a mi nivel y a su manera. Una de mis hijas le dice a mi esposa: ¿te acuerdas cuando éramos ricos? Pero a mí no me interesó aquello. Ojalá que me comprendas. Porque Dios me estaba bendiciendo. Era Dios que me había bendecido. Era Dios que me había dado todo eso. Alguien diga: hermano, ¿será cierto lo que el hermano está diciendo? Dentro de la congregación hay testigos, hermanos que me conocen de muchos años atrás, que les pueden decir que estuvieron en mi casa, se bañaron en la alberca. Pero cuando Dios me subió a aquella lápida, yo dije: ya no quiero nada con las cosas de este mundo. Lo único que quiero, Señor, es servirte. Lo único que quiero es, Señor, que tú, Señor, me uses para tu gloria y para tu honra. Lo único que quiero, Señor, es que tú tengas a como un canal por el cual tú puedas bendecir a las personas, un canal por el cual tú puedas derramar de tu gloria, de tu poder, y que almas vengan a los pies de Cristo, que almas se conviertan al Señor. Implicaba comodidad. Y el Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que tuvo el Señor? El que no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a eso. Dejó todo su poder. No dijo: soy Dios, y como soy Dios, yo no le voy a lavar los pies a los discípulos. Ellos tienen que lavármelos. ¿Verdad que no dijo así el Señor? Cuando todos estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor nos muestra en otra escritura que el Señor le dijo a Simón: entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Pero ahí estaba tirada una mujer a los pies del Señor, y sus lágrimas corrían por sus mejillas y caían a los pies del Señor, y con sus cabellos se enjuagaba los pies del Maestro. Y como hubo uno ahí que pensó internamente: pero el Señor, que todo lo sabe. Y hermanos, haya pues, eso es lo que dice la palabra de Dios. No es una invención mía, lo está leyendo en su palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, Señor? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, no le importó tener un valor grande como algo a que aferrarse. Cuando me sucedió todo esto en el año 2010 de mi padre, yo regresé acá a Estados Unidos, pero ya venía con mi mente. Ya no quería nada de lo material. Y había que tomar una decisión, pero no era fácil la decisión. Porque la decisión que estaba tomando implicaba envolver a mi familia. Y mis hijos estaban acostumbrados a tener un cuarto cada uno, su cama, todas esas bendiciones.
Pero yo no pensé en mis hijos. Nada más estaba orando para que mis hijos y mi esposa pudieran sentir lo mismo y tuvieran el respaldo también de parte del Señor a través de ellos. Y me acuerdo bien, hermano, que yo llegué de México y le dije a mi esposa, teníamos una sala bonita de piel, una mesa de centro. Y ese día hice la mesa de centro a un lado. Tomé a mi esposa y tomé a mis hijos, que todavía algunos estaban dentro de la edad de uno empezaba la high school, los otros todavía estaban por ahí. Y no me senté en los sofás. Dios me hizo que me sentara con ellos en el piso de aquella sala. En ese momento yo lo hice de una manera natural, sin pensar en nada. Hoy me doy cuenta que era Dios preparando el terreno. Porque a partir de ese día ya no iban a tener las comodidades. A partir de ese día, si decidían apoyarme, iban a ir a donde el Señor me mandara. Iban a andar conmigo. ¿Está usted comprendiendo, hermanos? Que lo primero que debemos sentir es de pronto que todo lo que pueda tener valor para nosotros, hacerlo a un lado. Dios te va a bendecir, pero tiene que ser primero Dios. Cuando sentí a mis hijos y les dije lo que Dios había puesto en mi corazón, junto con mi esposa, yo creí que era mi hija Dulce, era la más, porque uno conoce a sus hijos, ¿verdad que uno conoce a sus hijos? Sabe quién es accesible, sabe quién se va a poner medio rebelde, sabe quién le va a rezongar. Y yo pensé que la que me iba a rezongar, la que se iba a poner, la que iba de pronto a decir, ¿estás loco, papá? ¿Qué te pasa? Era mi hija Dulce. Pero cuando Dios está en el asunto, hermano, Él toma el control de todas las cosas. Porque cuando hablé y le dije, el plan es dejar el trabajo, dejar que todo se pierda, y de aquí en adelante vamos a servir al Señor y vamos a ir conforme Dios nos vaya bendiciendo. Esto implicaba dejar todos esos lujos e irme a vivir en un cuartito todos juntos. Dejar todo lo material para depender enteramente de la voluntad y de la bendición de Dios. Haya pues en vosotros este sentir. Y Él era Dios, el que hizo todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra, pero no estimó el ser igual a Dios. ¿Está usted comprendiendo, mi hermano? Apenas vamos por el primer punto. Y necesitamos sentir. ¿Cuántos queremos sentir lo mismo que el Señor? Eso va a implicar a que le diga esas comodidades a ese, ¿cómo se dice? Lazy boy, ese chair, ese asiento cómodo que se reclina ahí suave, que le costó tanto. Posiblemente tiene que hacerlo a un lado por darle lugar primeramente a Dios. Y eso es algo hermoso. Cuando yo me senté en el piso con mis hijos y mi esposa, la primera que me dijo, la que yo pensé que me iba a renegar, la que pensé, porque uno piensa, ¿verdad que uno piensa? La que pensé que me dijo, ¿te has vuelto loco, papá? Fue la primera que me dijo, si lo vas a hacer, no la pienses mucho, vámonos. Y de ahí el Señor me llevó a Texas a vivir en un cuarto todos juntos.
Un colchón por ahí estaba. Dormían mis hijas y mi esposa y yo dormíamos en el piso. De tenerlo todo, hermanos. Ahora, no creas que esto te lo digo porque es Dios. Pero a partir de ese momento son las cosas más maravillosas que he vivido. He visto la mano de Dios, no me ha faltado nada. El Dios de los cielos se ha encargado de cada una de mis necesidades. Dios nos ha bendecido. Y no anhelo nada de aquello. No quiero nada de aquello. Prefiero a Cristo, ¿sí me estás comprendiendo? Pero tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo primero que el Señor siente es el no estimar el ser igual a Dios. Es lo mismo que sintió Pablo. ¿Sí usted me está comprendiendo? Porque Pablo, siendo alguien de renombre, siendo reconocido, él le está diciendo en el verso 4, si alguno tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. Y empieza a decir circuncidado al 8º día y empieza a dar todo su currículo. Dice, pero todo esto era de valor para mí. Pero todo lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Sentía lo mismo que el Señor. Y eso es lo primero que tenemos que sentir, hermanos. Es lo primero que debemos sentir. Que en pocas palabras es compasión, pero hay varias cosas de lo que el hombre o la mujer que le ha entregado su vida a Cristo tiene que sentir. ¿Cuántos nos estamos gozando con la palabra del Señor? ¿Cuántos queremos sentir lo mismo que sintió el Señor? Mira, hermano, si sentimos lo mismo, nada más vamos a buscar meternos a la presencia del Señor. Si tienes un problema, una situación, cualquiera que sea, métete a la presencia de Dios y Dios va a hacer una obra y te va a dar fuerzas para que sea Dios glorificándose, para que Dios sea obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitamos un milagro? ¿Cuántos necesitamos algo de Dios en este día? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero invitarte al altar para que vengas al altar y juntos le digamos al Señor, Señor, yo quiero sentir lo mismo que tú sentiste. Quiero, Señor, sentir lo mismo que tú experimentaste. Vamos a ponernos en las manos del Señor.